Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Reciban un caluroso saludo en nombre de la ministra de Educación Universitaria y rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas, de la doctora Magali Gutiérrez Viña, ministra de Salud, del doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, y de Julián Díaz, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Dirección del Programa Nacional de Formación Avanzada de la Universidad de Ciencias de la Salud, el Centro de Estudio para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida, CESA-CODEVI, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. En esta primera clase abierta de la Unidad Curricular Seminario 3 del segundo ciclo del tramo 3, tendremos la grata compañía de la profesora Rosicar Mata León, quien compartirá con nosotros en una disertación denominada Investigación desde la Salud Colectiva. Rosicar del Valle Mata León es licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Salud Colectiva del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y en Gerencia por la Universidad José María Vargas. Es doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la Universidad Bolivariana de Venezuela y profesora asociada y directora del Centro de Estudio de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha escrito libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y participa además como editora de alguna de ellas. Pero sobre todo, Rosicar es una militante de la salud colectiva. Como se aprecia, Rosicar Mata León tiene una extensa experiencia en el ámbito de la investigación desde una mirada que hemos venido trabajando en el transcurso de este Programa Nacional de Formación Avanzada Salud Colectiva. Además, Rosicar del Valle es docente de este Programa Nacional de Formación Avanzada desde la primera corte y es una gran maestra, siempre presta a apoyar amorosamente cuando se le solicita. Les recuerdo a todas y todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar la intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para fluidez de la transmisión. Así que sin más preámbulo y realizada la presentación de nuestra amiga y profesora del Programa Nacional de Formación Avanzada, Rosicar Mata, le damos la palabra a los coordinadores de esta unidad curricular, Jíbaro Rodríguez y Mauri Mota. En nombre de la doctora Luisana Melo, coordinadora nacional del Programa Nacional de Formación Avanzada, y su equipo docente, recibe Rosicar nuestro agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en este espacio, tu espacio, y en esta disertación, brindándonos tu experiencia y conocimientos en investigación desde la salud colectiva. Siempre bienvenida, tienes el derecho de palabra. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, complacida de estar acá. En este momento no tengo cámara por acá por la computadora. Me voy a permitir abrir por el celular solamente para dar la cara y vean que no soy un bot. Estoy por el celular, pero lo voy a desconectar rápidamente. Solamente darles mi saludo y bueno, manifestarles que estoy complacida de estar con ustedes acá. Sé que tienen expectativas. Me gusta que sea la primera clase del segundo ciclo de el seminario de investigación porque, bueno, pese a lo que está en el imaginario, no traigo muchas respuestas, más bien voy a traer una serie de preguntas como corresponde a cualquier clase de seminario de investigación y
de eso vamos a ir trabajando, ¿no? Bueno, voy entonces por acá cerrando el teléfono, saludándoles. Bueno, déjenme en primer lugar compartir la pantalla. Yo me he tomado el tiempo, denme un segundo. Pantalla. Me he tomado principalmente a partir de la experiencia personal. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia personal en transitar en este campo, a mi juicio, en construcción. No me estoy posicionando desde una verdad absoluta, como conocedora de las metodologías de la salud colectiva, ni nada en esa misma tónica, porque eso incluso sería contrario a lo que les vengo hoy a dialogar, no sin antes hacer un repaso de varios elementos que creo que son fundamentales. Hice las consultas con el profesor Juan, quien estuvo de acuerdo en que hiciéramos alguna revisión, un repaso de varios elementos que los damos ya por entendidos, pero que nunca está de más dar un breve repaso de lo que ha sido la constitución del pensamiento en salud, o lo que nosotros llamamos como la salud hegemónica. Porque si bien he comenzado diciendo de que no existe una receta o una verdad unánime, unívoca de lo que es la investigación en salud colectiva, podemos por contraposición o por oposición a esta, tener como desde la perspectiva crítica, que es lo que funda el pensamiento de la salud colectiva, por lo menos identificado lo que ha sido la trayectoria de la construcción del pensamiento moderno en salud, que es, en última instancia, la propia fundamentación ontológica que tiene la salud colectiva. La salud colectiva, desde ese análisis riguroso, meticuloso y profundo de lo que es el concepto de salud, se plantea, amparado dentro de estas perspectivas críticas, el poder desentrañar toda la estructura que mantiene fija desde el paradigma o desde la visión filosófica y ontológica de la modernidad, y su expresión concreta en el objeto específico conocido como salud. Bueno, entonces avancemos. Ahí ya va. Ok. Entonces, bueno, les traigo una introducción a lo que es la investigación en salud colectiva. Y bueno, vamos, entonces, les decía, vamos a plantearnos algunas interrogantes. Comenzando por la primera, vamos entonces a trabajar, ¿no? Que es la pregunta ontológica. ¿En qué? En este caso decimos en salud, pero hemos tendido a adjetivarla porque nos hemos posicionado en digamos, una corriente alternativa a lo que ha sido la construcción hegemónica de lo que entendemos por salud como una convención que se ha dado en el marco de una construcción que nos es heredada por una parte del pensamiento moderno, y más recientemente, de una forma más contemporánea, lo que se nos ha heredado desde la construcción de los organismos internacionales. Entonces, bueno, llegamos a lo que se llama el momento Matrix, ¿no? El momento Matrix en el cual decido, voy por la salud colectiva, voy o permanezco en la salud pública. Y si bien a estas alturas no puedo yo decir, yo no les confieso, yo tengo algo de tiempo trabajando en la concepción de salud, creo que todavía no llego a un concepto de lo que es la salud que me dé confort, que me dé satisfacción y que pueda entenderlo, porque siempre hacemos alusión a palabras como complejidad, a pensamiento transdisciplinario, que son en el fondo palabras que dicen mucho, pero que están, si se quiere, también en ambigüedad, porque terminan por eludir el núcleo duro de lo que tendría que ser la respuesta de aquello que es la salud. Entonces seguimos en un punto medio ciego, un área medio difusa de lo que
en última instancia es la salud y esa es la primera pregunta en cualquier proceso de investigación, ¿no? Es la pregunta ontológica, la pregunta de el ser, ¿qué es esa cosa a la cual yo me quiero aproximar? Con estas ambigüedades, entonces, oye, por eso yo les decía, no les traigo respuestas, más bien traigo más angustias, porque entonces, ¿de qué forma voy yo a poder identificar lo que estoy trabajando? Entonces, ¿qué es? Si es salud colectiva o qué es aquello con lo cual me estoy confrontando. Entonces, al no saber lo que busco, ¿cómo lo reconozco cuando lo encuentre? La comunidad interpretativa en la que yo convivo va a estar de acuerdo con lo que yo les muestre y con qué argumentos los puedo convencer. Esto porque la mayoría de nosotros provenimos de entornos o nuestra práctica social, nuestra práctica profesional está impregnada, así como toda la sociedad, de lo que son las visiones hegemónicas en salud. Con lo cual, si yo me estoy planteando desde un paradigma emergente o desde un posicionamiento diverso o emergente, tengo entonces que poder construir sólidos argumentos a la par de lo que ha hecho este desarrollo a partir de la modernidad, de lo que es este pensamiento propiamente positivista, al cual vamos a ir trabajando. Antes de irnos a investigar en salud colectiva, pensemos un poco y repasemos entonces sobre la filosofía de la ciencia. Creo que esto es un momento importante porque nos lanzamos de una vez a que, bueno, dígame, vamos a utilizar entonces desde el enfoque interpretativo, vamos a hacer unas entrevistas, entonces ya yo voy a ir a la psique, entonces voy a entrevistar a fulano, ya me engano, no, pero yo pediría un poquito de respiro y vayamos entonces a hacernos algunas preguntas en el orden de lo que al menos lo que sí conozco, lo que ya conozco bastante bien o que supongo que conozco, pero que en realidad tendría incluso que revisar un poco más atrás. Entonces, ¿qué me propongo? Traer algunos contenidos en los cuales vamos a estar revisando, repasando lo que es el concepto de la ciencia, cosa que es también un aspecto fundamental, toda vez que toda nuestra práctica profesional tiene base epistemológica en la propia epidemiología, epidemiología también como una ciencia subordinada, que no tiene propiamente un campo específico, pero que se rige también por los mismos principios que dan a lugar desde la concepción positivista. Bueno, trabajaremos sobre la ciencia y su complejidad, algunos conceptos básicos de la epistemología del conocimiento científico, las características del conocimiento científico, la demarcación, es decir, lo que sí es y lo que no es, esos criterios de verificación, confirmación y falsación, que también creo que lo han visto en la epidemiología crítica, ¿no? Aquí vamos a estar repasando también o encontrando las conexiones entre lo que es el campo específico de la epidemiología y su expresión también como instrumentos metodológicos, pero que en sí mismos también han estado vaciados de una concepción ontológica y hasta propiamente epistemológica. El paradigma de la ciencia, la pertinencia del uso de lo que es el paradigma, la ciencia y el positivismo lógico, los realismos, los racionalismos, las teorías materialistas, constructivistas y emergentes. Y por último, la visión, la pregunta Matrix nuevamente, ¿en dónde nos ubicamos nosotros en este momento en lo que son los horizontes científicos de la sociedad, ¿no? Si estamos ubicados del fisicalismo, es decir, todo lo vamos a poder explicar a través de las teorías de la física, o si vamos también a tomar por la otra píldora que serían los emergentismos, en lo cual vamos a dar espacio a la confluencia de distintos modos o de abordajes prismáticos para considerar lo que tenemos por salud colectiva. Bueno, esta voy a pasármela rápidamente, planteando que hay una naturaleza de la investigación científica que en última instancia también alude o hace referencia a esa inquietud humana que explica poder describir y caracterizar, ¿no? Aquella porción de lo que se extrae que da en sí misma un conocimiento que es amplio, que es rico, que es complejo y que sabemos siempre que son visiones fenoménicas que apenas se nos presentan como una foto, pero que detrás de ella está contenido todo un entramado, está contenido todo un andamiaje sobre el cual se soporta toda la consecución
histórica y también toda la trayectoria de la construcción de... Entonces, la ciencia, ¿qué es? La ciencia la entendemos como un concepto general que reúne a un conjunto de ciencias específicas, que es donde en realidad se efectúa la actividad científica. Ahí vamos a encontrar la física, la química, la biología, la psicología, la sociología, la economía, entre otras. Y entonces ahí nos planteamos una otra de las tantas preguntas que tendríamos que considerar. ¿Podríamos decir que es la salud colectiva una ciencia? ¿Puede adquirir ese estatus? ¿Qué es lo que caracteriza a una ciencia? Porque si me están hablando que necesitan de clase de lo que es metodología o lo que necesitan del seminario de la investigación, bueno, entonces, ¿dónde vamos a inscribir? En qué corriente científica estamos inscribiendo ese tipo de investigación? ¿Es la salud colectiva una ciencia en sí misma? Entonces, vamos a revisar que de manera muy sucinta vamos a estar confrontando lo que son dos modelos o digamos, la conformación tradicional, la visión más que tradicional es la moderna, que es la que sustituye a la tradicional, de entender la construcción de la ciencia. Y esto está desde el siglo XVI hasta este punto, está prácticamente intocado, sigue sobre esas mismas bases sólidas de entender dos bases fundamentales, una ciencia formal y una ciencia fáctica. Una ciencia formal que es la de los ideales, que va a estar representada tanto por la lógica como por la matemática, y la ciencia fáctica, que es la ciencia de los materiales, que es lo que nosotros conocemos vulgarmente como las ciencias naturales, porque podemos evidenciar en la materia los cambios de los fenómenos y podemos abordarlos a través de un método de observación y todo lo que constituye el método científico, el poder captar a partir de ella. Una está en un plano de las abstracciones, que es un plano ideal, es decir, las formales son ideales, y la ciencia fáctica, como ya he dicho, está descansando en la base material de los fenómenos que pueden observarse en la propia naturaleza, con lo cual también se les llama el naturalismo, ¿no? La racionalidad de la ciencia fáctica, es decir, la coherencia de un sistema que es aceptado previamente, es necesaria, pero no es suficiente. Y la sumisión de algún tipo de sistema lógico es necesario, pero no es garantía de que se obtenga la verdad. Los enunciados de las ciencias fácticas deben ser verificables en la experiencia, que es la verificación empírica. Entonces, bueno, tendríamos que revisar en la epidemiología, que es, digamos, nuestra ciencia fundante o nuestra ciencia eh, auxiliar fundante, cómo estamos nosotros captando estos fenómenos a partir de la empiria, por una parte, y por otra parte, a partir de ese pensamiento formal, porque vamos a estar nutridos de la construcción de estas probabilidades a partir del pensamiento lógico y del pensamiento matemático. ¿Okay? Entonces, eso sigue absolutamente vigente desde su conformación. La ciencia, en todo caso, es normativa. Es normativa en tanto que existe un método, un único método, que se asume como el único método en coherencia con la forma con la que se concibe lo que es y lo que no es ciencia. Pero también sabemos, o hemos venido trabajando en salud colectiva, que hay más de un método y hay más de una forma de conocer al mundo. Hay más de una forma de vincularse al objeto de estudio, ¿verdad? Entonces aquí en estos dos últimos enunciados vamos a estar introduciendo que hay una otra forma emergente de contraposicionarse a esta dictadura metódica y a esta univocidad del método. Entonces, la ciencia se rige por reglas y por convenciones y por acuerdos que requieren de la legitimación de la propia comunidad científica. Se requiere de tales acuerdos intersubjetivos a la hora de establecer los métodos, las convenciones y las instituciones. Entonces, ¿en qué se distingue la ciencia de otras actividades como la filosofía, el arte, la religión o las pseudociencias? El conocimiento que se produce desde el campo de la salud colectiva es científico, les adelanto. Una de las ramas que es pilar fundamental de la salud colectiva es el pensamiento marxista, es digamos, su fundamentación
más prominente. El marxismo ha sido señalado por las corrientes más fisicalistas, las más naturalistas, como una pseudociencia, ¿ok? Es decir, que no alcanza el estatus de ciencia. De ahí que yo introducí al principio que debemos construir una narrativa, debemos construir una argumentación suficientemente fuerte que pueda desentrañar por qué sí la salud colectiva pudiese adquirir dentro de esta misma matriz de salud o una salud desde un punto de vista emergente pudiese adquirir el estatus de ciencia. Entonces, para responder a las preguntas debemos considerar los conceptos y los problemas relacionados. Vamos a trabajar sobre unas cosas que las venimos viendo desde el bachillerato y yo les pido un poquito de paciencia porque al final vamos a llegar efectivamente a ver las tres concepciones paradigmáticas fundamentales con las cuales podemos ir construyendo el pensamiento desde la salud colectiva. Entonces vamos a trabajar con cosas que nos han enseñado desde la visión bien clásica, desde el método científico, que son elementos sustanciales, como es el proceso de observación. Eso ha sido, bueno, desde siempre que lo primero para confrontarse a lo que yo voy a trabajar, tengo que observar. Esa es la condición previa sine qua non. En salud colectiva decimos, bueno, no solamente es observar, es dejar hablar al objeto o al sujeto que está en investigación. Vamos a trabajar sobre dos conceptos que son la deducción y la inducción, las leyes y las hipótesis y la causalidad, las teorías científicas y, como ya he mencionado, los criterios de demarcación, es decir, el límite entre lo que de aquí para acá es ciencia y de aquí para acá no lo es. Recordemos que Bunge, bueno, hablaba de la observación como procedimiento empírico, es decir, nada que no sea de lo fáctico, nada que no sea susceptible a ser captado por los sentidos, por la experiencia sensorial, va a estar aceptado como dentro de estos cánones de la observación, ¿verdad? Y tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual. Por lo que en el caso de las ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado como algo factual. Ya eso lo hemos mencionado. Entonces, tenemos que dentro de las ciencias y más específicamente dentro de la epidemiología y dentro de la salud, que es el método con el cual se produce la investigación en salud, vamos a encontrar que existen dos elementos para la construcción de estos métodos de investigación científica, un método deductivo y un método inductivo, ¿no? La deducción es un modo de hacer inferencia en el que la conclusión se sigue demostrativamente de la premisa, de forma tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión, por tanto, suena como de perogrullo, también va a ser verdadera. Esto es absolutamente dentro de esa ciencia formal que es la lógica, nos dice que las reglas de la lógica deductiva determinan si un argumento es válido y si es válido y además y las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Las premisas pueden ser verdaderas o bien por motivos empíricos o bien por construir verdades lógicas. Es decir, no es solamente lo que está dentro del marco del empirismo, sino también de la construcción de verdades a partir de la lógica y de la matemática. La inducción, por su parte, no se sigue demostrativamente la conclusión de esas premisas, sino que se obtiene de un cierto grado de apoyo, de ellas obtiene un cierto grado de fundamentación. Las premisas proporcionan una buena razón para aceptar la conclusión. De estas se sigue de aquellas con cierta probabilidad. A diferencia de lo que sucede en la deducción, en la inducción, la verdad de las premisas no implica necesariamente la verdad de la conclusión. Un poco esto puede aclarar un tanto más lo que es una deducción. Este método consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Es decir, de lo general voy a lo particular. Esto les debe sonar familiar y espero que sí en los análisis que hacemos desde epidemiología, ¿ok? Es decir, tanto la deducción como la inducción van a ser los métodos de investigación a través de los cuales voy a expandir esas generalizaciones desde lo amplio, desde las leyes universales,
a un plano particular. Es decir, con esto, y esto lo hemos también estudiado desde el campo del marxismo, en la construcción de esas leyes generales y de leyes particulares y leyes singulares, que se tiende desde la construcción hegemónica a que todo aquello que funciona para cualquier lugar, que es lo máximo del pensamiento clásico epidemiológico, todo lo que sirve para cualquier lugar va a tener la misma interpretación para los fenómenos singulares. Hemos visto que no es así. Y de la inducción podemos decir el proceso contrario. Es un proceso en el cual, a partir de un estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que se explican o relacionan los fenómenos estudiados. Lo otro también es un relativismo, que a partir de una verdad, de lo que se considera una verdad, se pretenda, singular, se pretenda realizar afirmaciones que van a ser del orden general. Es decir, lo que, que puede plantearse incluso desde un plano anecdótico, termina por tomarse como una ley. No, porque mi vecino hizo tal cosa, entonces eso se convierte en que esa es la realidad para toda Venezuela. Y sabemos que tampoco funciona así el planteamiento. No obstante, en el campo metodológico vamos a encontrar una confluencia de estos dos tipos de pensamiento. En el método científico se elaboran conclusiones generales a partir de enunciados y observaciones particulares y parte de lo particular a lo general. Entonces, bueno, vemos, en el método inductivo se parte de hechos para hacer inferencias de carácter general y lo contrario en el método deductivo. Entonces hay 4 etapas básicas que van a ser la observación y el registro de todos los hechos, el análisis y la clasificación de los hechos, la derivación inductiva de la generalización a partir de los hechos y la contrastación. Díganme si esto no les suena sumamente familiar, porque así nos han enseñado a abordar los objetos de estudio, a observarlos, a analizarlos, es decir, a separarlos en partes, a clasificarlos, a tratar, después que rompimos todo el juguete, entonces a tratar de cada una de esas piezas, realizar derivaciones inductivas, con lo cual estamos rompiendo con estas premisas que introdujimos al principio de decir de que la salud no teníamos muy claro qué era, pero sí partíamos de que era un asunto complejo y que había un tema de una totalidad. Que si esa totalidad no es tenida en cuenta para hacer esas derivaciones o para entrar en esas inferencias, entonces yo estoy, si se quiere, yendo en contra de la propia ontología de aquello que yo destruí en ese proceso analítico al tratar de reconstruir. Y por último, entonces, a partir de esto, se realizan estas generalizaciones que se toman como leyes universales que van a dar igual tanto en Missouri, en Michigan, hasta en Yaguaraparo o en Katia. ¿Ok? Entonces, lo que sirve para una cosa debe servir para otra cosa. Esa es la, digamos, la lógica inductiva. Entonces, vemos entonces que van a ser en epidemiología tanto la inducción como la deducción, bueno, un proceso cíclico que se sirve la una de la otra. La inducción y la deducción son como consideraciones epistemológicas. La ciencia avanza como un inductivismo progresivo o lo hipotético deductivo. Cuando escuchen a Jaime Breil decir que la epidemiología avanza sobre esa lógica hipotética deductiva, es a esto a lo que se está haciendo referencia. Es un continuo proceso de inducción. Concluimos que la inducción y la deducción son métodos de investigación que auxilian para llegar al conocimiento científico, te lo coloco entre comillas. Generalmente son métodos correlativos que habitualmente tienen su correspondiente contrario, por lo cual están estrechamente vinculados. Digamos que esta es la gran conclusión. Esto último, que son métodos correlativos. Y el método general de la ciencia es un modelo metodológico dominante en el proceso de investigación que se sigue erigiéndose sobre ese método hipotético deductivo. El modelo metodológico de la ciencia clásica se funda en una epistemología justificacionista, según la cual el conocimiento se basa en una evidencia positiva que ha inspirado todas las metodologías que apelan al principio de inducción. Vamos acercando entonces a lo que sería el positivismo. Otro elemento que es estructurante en nuestro pensamiento, la construcción de hipótesis. Una hipótesis científica es una propuesta o afirmación contrastable empíricamente. Puede ser un enunciado lingüístico o un modelo matemático que son sometidas a contrastaciones a partir de sus consecuencias empíricas. La forma de hacerlo es derivar deductivamente de la hipótesis a contrastar
con ayuda de otros supuestos auxiliares, predicciones acerca del comportamiento de los fenómenos que caen bajo ella. Nos enseñaban en el bachillerato, bueno, si la predicción se cumple, si no se cumple, se abandona, ¿verdad? Y si sí se cumple, hay una evidencia a favor que va a reforzar la confianza de la comunidad científica. Entonces vemos que así, este método hipotético deductivo también se basa en esa acumulación de estas evidencias, ¿no? Entonces también tendríamos que revisar lo que es la evidencia, que es la guía del conocimiento científico. Entonces, esta es la exigencia de Santa Lucía, que sería, bueno, con los ojos, ver para creer, ¿no? La guía del conocimiento científico es la evidencia, lo que confirma o desconfirma las hipótesis científicas. Su presencia es consistente con las predicciones de al menos una teoría. Y una ley científica es un enunciado que expresa una relación regular y empíricamente constatable entre fenómenos o ciertas propiedades de los fenómenos. Las leyes de la naturaleza son suposiciones que nunca pierden su carácter hipotético. ¿Qué es importante aquí en esto? Que recordemos que el comportamiento humano o el comportamiento de los grupos sociales o las prácticas sociales se intentan explicar desde el positivismo y desde las concepciones hegemónicas en salud a partir de estas leyes científicas, desde estas leyes de la naturaleza. Entonces, y tiene que tener una capacidad de esa comprobación universal, esa validez universal de estas leyes. ¿Ok? Entonces, una teoría científica es un conjunto de conceptos que incluyen abstracciones de fenómenos observables, hechos comprobables y propiedades cuantificables, junto con reglas, que son leyes científicas, que expresan relaciones entre las observaciones y dichos conceptos. Entonces, mírense ustedes mismos haciendo investigación científica, tratando de, ¿será que vamos a seguir usando esta misma forma de abordar los fenómenos, tratando de observar ya desde una receta preconcebida en la cual ya yo tengo, ya, es más, ya yo sé qué es lo que va a pasar antes de yo ir a aplicar aquel instrumento, porque ya tengo observado, porque ya yo observé desde el principio, entonces ya yo tengo la investigación sin siquiera haberla sacado y haberla enunciado, ya yo sé cuál es el resultado, porque sí nos ha enseñado esa lógica de ascensión que tiene la forma de construcción de la teoría científica. ¿Ok? Bueno, y llegamos a una que es bastante nombrada, que es la concepción del paradigma. Entonces, quiero decir sobre el paradigma que, digamos, nosotros conocemos esta palabra, que incluso hasta el propio Thomas Kuhn después la abandonó, hizo críticas a la misma. Bueno, quiero decir que disculpen un momento, ajá, que de acuerdo con este autor, Guba, el propio Thomas Kuhn se le atribuye haber introducido este término en al menos 21 maneras diferentes. Y el paradigma proviene del griego paradigma, que es un ejemplo, un modelo o un patrón a seguir, ¿verdad? De ahí su utilidad, porque permite fijar lo que es una idea, porque para la comunidad científica resulta un tanto complejo poder haber interoperabilidad, haber intersubjetividad, si no están de manera precisa fijos los límites de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la versión platónica, un paradigma es un modelo ejemplar a ser seguido e imitado. Tenemos Aquí lo que pongo, a lo que me refiero con el tema de la visión platónica, es que se hace referencia a un modelo, es en si se quiere un modelo idealizado, que era la primera forma que entendíamos la ciencia formal, ¿ok? Y luego Robert Merton y Tadcock Parsons son quienes comienzan a utilizar el tema paradigma para referirse a teorías acerca de los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que subyacen en las estructuras sociales. Es Lewin Fleck quien toma conciencia de que las teorías científicas no son inocentes, cosa que ya había dicho con suficiente detalle Carlos Marx. El comportamiento de las comunidades científicas se asemeja a la de otros ámbitos, como las religiosas o las políticas, ¿verdad? En cuanto a relaciones de poder, ceremonias de iniciación y protocolo
papel que juegan las tradiciones, restricciones a la libertad de expresión, etc. Es decir, para aquellos que plantean que hay una neutralidad o una forma de accionar distinta dentro de lo que es la ciencia, bueno, no dista mucho de lo que son otras formas de organizaciones sociales que tienen despliegue en el ámbito religioso o en la política. Prelan las mismas consideraciones en cuanto al poder, a lo ceremonial, a la constitución de estos guetos de conocimiento o estas cofradías o logias, o llámelo como mejor le parezca. Una idea clave en FLEC es la de el estilo de pensar, el cual se constituye no solo en virtud del accionar interno de una comunidad especializada específica, sino además con el concurso de la denominada opinión pública, es decir, los colectivos profesionales o no que se hallan en el exterior. Me gustaría saber si todavía están ahí. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿No se han Muy dormido bien. todavía? Sí, Ok. buenas tardes. No, para nada, está muy bueno. Ok, continuamos entonces. Y bueno, y sobre los paradigmas tenemos que son la forma constitutiva de un estilo de pensar, un lenguaje, sobre todo una forma gráfica, pues la grafía es el modo de fijar la idea para que no se esfume en el tiempo, ¿verdad? De ahí que, bueno, tenemos en el ámbito de la salud ejemplos bastante connotados de cómo se instaura. Por ejemplo, puedo citar el modelo de Lever y Clark, que organiza no solamente el modelo, todo un modelo causal, sino que también tiene impacto en la constitución de los servicios y incluso sigue impregnando nuestro imaginario en la construcción de los servicios, ¿ok? Kuhn propuso utilizar el término paradigma para referirse a las realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Cuando las tensiones entre conservación y cambio se resuelven a favor de este último, es decir, del cambio, se producen avances o progresos en la ciencia, las cuales se presentan como episodios extraordinarios en que tiene lugar un cambio de compromiso profesional y se rompe la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal, las cuales son asumidas como rupturas revolucionarias no acumulativas. Entonces, ¿qué podríamos decir? Hemos hablado de manera somera en la relación epistemológica que nosotros hemos establecido históricamente. Ya he insistido bastante. No sé cómo es el asunto de la salud colectiva, pero sí sé cómo ha sido mi relacionamiento con la forma de observar los fenómenos en salud, en esta misma perspectiva de observación, de recabar informaciones desde una posición distante, desde relacionamiento prácticamente que ninguno, porque es más bien externo, es más bien aspirando a la neutralidad, al distanciamiento con el objeto, porque son, digamos, los métodos que aseguran o las formas que aseguran no introducir perturbaciones dentro de lo que estoy estudiando. Así se nos ha formado o deformado, diría, entre paréntesis, en el cual yo debo mantenerme ajeno a el objeto de estudio. Esa es la forma que nosotros nos hemos relacionado con los objetos de estudio de una manera preconcebida, de una manera distante y, como ya les decía, bueno, ya con la conclusión hecha antes de siquiera desarrollar el trabajo, ¿verdad? Entonces, avancemos un poco más con unos conceptos de epistemología y el conocimiento científico. Aquí vamos a ir haciendo como un rompecabezas. En principio, les hice un relato de lo que ha sido algunos conceptos que son fundamentales. Puede lucir un poco desconectado, pero lo que sí tengo certeza, porque este es el seminario de investigación, que por lo menos deben haber reflexionado un poco sobre este tema de la epistemología, porque bueno, la salud colectiva va en su núcleo duro a abordar es esa relación epistemológica, principalmente. Una relación ontológica cuando cuestiona lo que es el concepto de la salud y esa relación epistemológica cuando también cuestiona esta forma de aproximarse a esta producción de conocimiento y a esta forma de investigar. ¿Ok? Entonces tenemos esto de cualquier lugar básico que impregna también la construcción del sentido
o el sentido común de lo que es la epistemología. Miren, lo tomé de una página que se llama Monografía. No es una base científica ni nada por el estilo, pero bueno, se ajusta. El concepto de epistemología es una definición del saber, la forma de cómo se llega el hombre al conocimiento, su validez, la relación cognitiva del hombre con el objeto de conocimiento y su entorno como tal, ¿verdad? Eso es más o menos, creo que conveníamos en que esa puede ser un concepto de epistemología. Por aquí también nos dice que desde una forma filosófica se obtiene como el conocimiento y su validez y se entiende también como la ciencia del conocimiento, es la epistemología. Y de lo que es posible llegar a conocer. Entonces ahí, bueno, preguntémonos, ¿es posible llegar a conocer lo que queremos conocer? Ya que estamos planteando que es complejo, estamos planteando, estoy segura que en otros escenarios ustedes han planteado que es complejo, que es dinámico, que es flexible, que es cambiante, porque además se rige con todas las leyes del área crítica, entonces lo único constante es el cambio. Entonces, bueno, la pregunta ¿es posible llegar a conocer en esta relación epistemológica? Digamos que desde el naturalismo, cuando los fenómenos son fijos, es, digamos, un poco más fácil llegar a conocerlo, ¿cierto? Ajá. La epistemología, de otra página cualquiera, reflexiona acerca del conocimiento científico, el proceso investigativo de aplicación del método científico. Siempre hay la referencia al método científico como un método hegemónico, como que si no existiera una otra cosa que hacer. Y la epistemología reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia. Es un proceso de producción del conocimiento científico y trata sobre los problemas epistemológicos, de lo cual existen diversas opciones. Por lo menos en esta página vemos que por lo menos plantea que existen diversas opciones diversas, y no se agota en una sola forma de estudiar el conocimiento, a pesar de que aquí arriba me hablaba de que era solamente con el método científico. Identifica que hay por lo menos 4 escuelas epistemológicas. Este es el centro de toda mi explicación, si fuésemos a resumir esta clase tan largota. Existen 4 escuelas epistemológicas que podríamos resumirla de esta manera: el racionalismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Y aquí diría yo que nos quedó faltando el pensamiento crítico, el marxismo como tal, como metodología también. Ok, entonces, un poco para referirnos rápidamente, solamente mencionar que el método científico, estamos hablando desde los ciernes de la propia construcción de la modernidad, introducido por Francis Bacon, que es una teoría empírica del conocimiento, luego nuestro siempre recordado René Descartes, quien en su discurso del método y también con una ruptura con la escolástica o con la época medieval, toma como el modelo el método matemático y introduce su hoy absolutamente vigente máxima de pienso y luego existo, y toma como elementos esenciales el racionalismo occidental, y que es contraria a la escuela empirista inglesa, de la cual también hacía parte Francis Bacon, y explica los fenómenos naturales en términos mecánicos. Hay un dualismo sustancial entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Y el cuerpo se concibe como una máquina. Vamos a entrar entonces un poco a lo que es cómo nuestra forma epistemológica de conocer los fenómenos de salud, el positivismo hoy vigente, el positivismo lógico, los realismos y los racionalismos científicos. Entonces sabemos que René Descartes dio un impulso a este conocimiento cartesiano, que instala este dualismo cartesiano y que se constituye en un intento por racionalizar, completamente la realidad. ¿Y por qué decíamos que era matemático? Bueno, porque cuando hablamos de racionalizar, está haciendo justamente alusión a la razón en tanto operación matemática, ¿ok? Todo dentro del plano de las ideas. Entonces vamos a estar hablando de un idealismo, por eso mismo, porque está haciendo referencia estrictamente a la razón como una operación matemática para poder explicar
con precisión, con fina delimitación, lo que construye la realidad, que es a lo que yo me quiero aproximar como investigador. Aquí hay otros autores cuyo único propósito era poder reducir la realidad a esa idealidad. Se entiende el racionalismo no como el mero y simple uso de la razón, lo cual no se trata de dicotomías o de polaridades. No estamos en el campo de la salud colectiva con este objetivo de construir esta polaridad, sino entender que esta razón cabe lugar en el propio desarrollo del pensamiento humano, no obstante, es el abuso que se hace de ella. Es decir, nosotros podemos plantear una epidemiología desde una visión crítica que no reduzca los fenómenos de la salud estrictamente a la razón en tanto operación lógica matemática. En la modernidad, el racionalismo es tendencia común a todas las grandes corrientes filosóficas, inclusive desde las propias ciencias sociales, porque hay la tendencia a pensar que, por ejemplo, la sociología o la antropología o cualquiera de las disciplinas que están presentes dentro de las ciencias sociales no son positivistas porque no plantean números. No, o sea, se puede ser sociólogo muy positivista, ¿ok? Todo va a depender de la forma en la cual quien se confronta con el mundo entiende la construcción de este mundo y cuáles son la interacción, la relación, es una palabra clave en esto. ¿Cuál es la relación que se establece entre los fenómenos, la categorización que se hace de ellos y la construcción de esos nexos dentro de la totalidad? Entonces también otra corriente importante es el tema del realismo, que pretende sobreponer interpretaciones de lo que falsean o sin aspirar a violentarlos por medio de los propios deseos, ¿no? Esto hago referencia a, bueno, lo que como tal, lo que es el hecho positivo, ¿no? Que va a estar planteado en la presencia o ausencia de esto, en la exclusión de aquello que no puede ser captado como tal. Por eso se le llama positivo, de ahí va a derivar el positivismo. No porque sea de gran optimismo, sino porque constata la presencia y da por hecho en la realidad que ese es un hecho positivo. Lo que importa es el conocimiento, es lo dado de manera alguna al opuesto. Lo opuesto, cuando hace relación al opuesto, es lo agregado por la interpretación, lo cual debe descartarse, lo cual debe desecharse. Porque las cosas van a estar fuera de la conciencia del sujeto, es decir, no está admitida la presencia del sujeto, la participación de su conciencia, su intervención mucho menos, no tiene nada que ser el sujeto dentro de este elemento de la realidad, porque entonces él va a restar realismo a esto. Hay un realismo ingenuo, hay un realismo natural y hay un realismo científico, empírico crítico o moderado, y un realismo nociológico que es un modo de conocer. De esto no voy a entrar en detalle. Quien tenga interés por estas ramas, con mucho gusto. Bueno, el positivismo, que es la doctrina, y aquí sí me detengo un poquito porque es, digamos, nuestra falla de origen, es la doctrina que se atiene o destaca la importancia de lo positivo. Esto es lo que es cierto, lo que es efectivo, lo que es verdadero. Ya lo comentaba. El positivismo lógico es un intento de unir el empirismo con los recursos de la lógica formal simbólica. Recordemos que había dos formas, una forma ideal y una forma del naturalismo, que es la forma fáctica. Entonces, en este positivismo se está intentando unir ese empirismo, esa experiencia solamente captada por los sentidos y constatada a través de la evidencia por los sentidos, se intenta unir a esta misma lógica formal simbólica. Entonces, Schlick ya posteriormente, aquí ya se los voy a señalar más adelante porque aquí hubo una incorporación de un concepto que es mucho posterior, que es Schlick, que pertenece a la Escuela de Viena, que plantea que hay un principio de verificación. Una proposición solo tendrá sentido
si se pueden enunciar las condiciones bajo las cuales dicha proposición sería verdadera y aquellas bajo las cuales sería falsa. Entonces, imaginémonos esto, ¿verdad? Plantear enunciados con condiciones fijas a través de las cuales van a ser verdaderas y las otras las voy a tener que descartar. Ya voy a ampliar un poco más al respecto. Bueno, aquí lo que el positivismo hace es que va a ser contrario a lo que es la metafísica, es decir, aquello que está más allá del mundo que yo soy capaz de captar a través de los sentidos, más allá del mundo empírico y por lo tanto no puede ser demostrado mediante la experiencia. Es decir, todo aquello que nosotros construimos de manera hermosa en toda nuestra narrativa de lo que es la espiritualidad, de lo que importa de la relación humana, de que la salud está construida también por la construcción social, por lo que los colectivos. Imagínense ustedes nosotros hablando de la construcción comunal en el marco del positivismo, ¿ok? Descartados, estamos descartados porque el tema que pasa a ser más allá de lo que es captado en el mundo empírico es un tema que remite a esa espiritualidad sencilla y llanamente para la construcción hegemónica de la ciencia no tiene cabida. No son hechos constatables, no son hechos con parámetros fijos, son hechos que están demarcados del lado de allá de la ciencia. Para que un enunciado sea científico tiene que tener algún tipo de respaldo, ya sea fáctico a través de la experiencia o formal ideal. Esto ya lo he repetido varias veces. Bueno, ahí esta me la voy a saltar. Como coincide, igual es un rechazo de la metafísica en la ciencia y la única aspiración que tiene la ciencia, yo comencé dando un concepto de ciencias en el cual habían distintas disciplinas, pero bajo este horizonte científico que plantea la humanidad está aún vigente y tratando de avanzar de manera contundente esta aspiración de unificación de la ciencia. Y esa ciencia no es otra que la física. La física como la madre de todas las ciencias a través de las cuales se puede explicar inclusive hasta las emociones humanas. Inclusive todo lo que, qué sé yo, cualquier fenómeno que usted intente explicar en el campo de la emocionalidad va a tener desde estas posiciones de unificación de las ciencias y de estos fisicalismos, va a tener una explicación que va a estar mediada, bien sea de forma hormonal, de forma biologicista, pero todos dentro de esta misma racionalidad, ¿ok? Y quiero decir de que esto, bueno, vemos tendencias como la neurociencia, vemos tendencias como cantidad de otros elementos que al final lo que hacen es ampliar este marco de racionalidad, esta forma de entender los fenómenos amparados bajo el paraguas de esa unificación de la ciencia. Entonces, bueno, hablamos de Descartes como el padre de esta formulación, pero también destacar que nuestra epidemiología está fundada, por una parte, en el pensamiento cartesiano, en esta lógica cartesiana, en ese dualismo cartesiano, pero también en los mismos pensamientos axiomáticos de la física que fueron planteados por Isaac Newton. Eso está presente en la construcción de esa racionalidad de la epidemiología como metodología por excelencia para aproximarnos al objeto de estudio en salud. Bueno, esto no voy a entrar en detalle sobre esto, pero sí voy a entrar en detalle sobre esta otra parte, que les dije que me precipité con mencionar a uno de los autores que hace parte del Círculo de Viena, porque antes de eso, que ya estamos hablando del siglo XX, el Círculo de Viena, tenemos que dentro de estos márgenes de las revoluciones científicas o de grandes cambios en lo que es la forma o la trayectoria de la humanidad desde la postura occidental, tengo que destacar que yo estoy haciendo referencia única y exclusivamente a la visión hegemónica, que es la que ha quedado registrada y que es a la cual nosotros aún en esta visión colonial hacemos, y nuestro currículum y nuestras estructuras de pensamiento está constituida en lo que es el examen del pensamiento occidental, que es a través del cual nosotros hemos sido forjados. Y también debo mencionar
que inclusive desde las visiones decoloniales, que seguro que están presentes en varias de sus intenciones investigativas, en sus proyectos de investigación, que quieren romper con la modernidad, pero creo que es importante poder desentrañar estos conceptos y estos autores, tal cual lo ha hecho Enrique Dussel, tal cual lo ha hecho Juan José Bautista, Rafael Bautista, Katia Colmenares, Ramón Grofogel, todos los compañeros que trabajan en el ámbito de la decolonialidad conocen profundamente a qué es que se está haciendo adversión, a qué es a lo que se le está haciendo de construcción, a la construcción de ese pensamiento occidental que tiene en la figura de Immanuel Kant uno de los quiebres más importantes en ese proceso de construcción de esa lógica racional. Cuando Kant hace en su crítica a la razón pura esta crítica, naturalmente, perdone la redundancia, de lo que es la forma de construcción del conocimiento bajo estos criterios estrictamente racionales, formales y legales que hace el pensamiento cartesiano. Kant constituye un punto de inflexión en la construcción del pensamiento y él va, ya que veníamos de analizar de que estos aspectos metafísicos deben ser excluidos, o lo que está más allá de la comprensión a través de lo fáctico, de los sentidos, va a realizar una crítica a esta razón pura y va a construir también en su obra de los fundamentos metafísicos de las ciencias naturales, ¿ok? Entonces esto es, si se quiere, un quiebre en lo que es en la construcción del pensamiento occidental para la forma de construcción del conocimiento, ¿ok? Immanuel Kant va a tener un modelo interpretativo de la ciencia, una metateoría sistemática de las ciencias, de las teorías científicas, y la pregunta por la estructura esencial se esconde detrás de la teoría como la geometría euclidiana y la mecánica newtoniana, ¿no? Porque ellas proporcionan, ¿por qué ellas proporcionan conocimiento genuino de la realidad empírica, aun siendo tan altamente abstractas e ideales? Entonces, bueno, esta es básicamente como que la crítica más dura que se realiza desde el pensamiento kantiano, porque pone en cuestionamiento que son elementos que ciertamente no han sido, si se quiere, del todo comprobados. No sé si sería correcta la forma de plantearlo de esa manera, pero hay en este grado de abstracción que es difícil de captar, entonces hay como un acto de fe, si se quiere, en cuestiones que son ideales. Vamos más adelante, no voy a ahondar mucho en esto, ya lo he mencionado de alguna manera y ustedes también lo conocen. Sabemos entonces el modelo general de la ciencia, el método científico. También les hacía referencia a que posteriormente, después de esta, si se quiere, ampliación a partir de Immanuel Kant, de lo que es esta crítica de la razón pura que se realiza a esta forma de construir el mundo, también el Círculo de Viena va a reeditar en ese pospositivismo lo que es, imagínense, es la construcción de siglos. Nosotros estamos tratando de confrontar, tratando de ver una forma alterna de concebir el mundo desde nuestra racionalidad y desde nuestra cosmovisión a una construcción que nos precede por muchos siglos y que además ha dado, valga decirlo, a la humanidad grandes descubrimientos, porque nosotros estamos tratando desde el discurso de la salud colectiva de construir una ciencia que, a decir verdad, ha dado grandes avances a la humanidad. Sin embargo, eso lo ponemos también no en tela de juicio, sino entre paréntesis, ¿ok? Igualmente, bueno, solamente sobre el Círculo de Viena, recordar que van a estar estos señores, le mencionaba anteriormente a este señor Slick, estos señores del Círculo de Viena van a hacer un homenaje a este señor Slick que va a retomar todas estas concepciones naturalistas extremas, va a reeditar lo que es ese positivismo lógico inicial del siglo XVI, ¿ok? Y ellos sí van a construir, pero desde una posición un poco más amplia, más crítica y todavía actual, lo que es esa delimitación del conocimiento científico, separándolo de la pseudociencia. Sus exponentes son Rudolf Carnot y Karl Popper. Seguro que han visto, no sé si vieron ustedes este curso con el profesor Pedro Luis Castellano, que hace una disertación importante sobre todo
la impronta que hace el pensamiento popperiano en la forma de construcción de la epidemiología también, ¿no? Bueno, no me da tiempo de ahondar sobre esto. Bueno, en resumen, ¿qué se pide? Rigor conceptual, exactitud lógico-matemática, apoyo a los hechos, intersubjetividad. Es decir, lo que yo digo tiene que ser lo mismo que dice Givar o lo que dice Juan o lo que dice cualquiera de los compañeros. Tiene que haber, cuando yo digo verde, que todo el mundo asienta de que eso es verde. Eso es lo intersubjetivo. Contrastabilidad, la capacidad de ser revisable, coherencia con otras teorías científicas, capacidad predictiva y capacidad del progreso teórico. Entonces, bueno, uno se dice, bueno, pero ¿y cuál es el problema entonces? Si todo eso ha sido tan maravilloso, eso le ha dado tanto avance a la humanidad y tenemos hoy la neurociencia y las vacunas y no sé qué, y en el COVID, bueno, si no hubiera sido por la vacuna, porque eso se hizo fue con investigación experimental y eso se hizo fue con positivismo puro y duro. Ahí no hubo interpretacionismo, ni hermenéutica, ni nada de esa broma. Eso fue laboratorio por el cañón, ¿no? Ahí no hubo nada de estas otras cosas, ¿no? Porque a veces también construimos pensamientos disociados. Somos muy emergentes hasta que se presenta la hora de la vacuna, ¿no? Entonces, pero lo que quería introducir aquí es que entonces hay formas distintas de concebir al mundo. Y bueno, ya esto lo he planteado bastante. Quería avanzar hasta, bueno, que igualmente reiterar que no, en el positivismo lo que hay es se propugna sobre una independencia de los valores, que el mundo social es aparte, que hay variables fijas y que pueden ser verificables. Lo social no tiene ningún potencial de interferencia en los resultados son imparciales, neutrales y objetivos. Ajá, entonces, pero bueno, en fin, sabemos que el pensamiento positivista está en la actualidad y desde hace un buen tiempo atravesando lo que se conoce como una crisis paradigmática, una crisis epistemológica, teórica y por tanto metodológica. Es decir, ya los modelos no explican. Hay una ruptura con el paradigma científico de la modernidad que es el paradigma positivista, ¿verdad? Porque si bien esta forma maravillosa de aproximarse al mundo y de dar explicaciones y de construir grandes descubrimientos han dado grandes aportes, pero sigue existiendo cantidad de problemas de salud, sigue existiendo fenómenos que van más allá de la comprensión de lo que a partir de los sentidos nos permite explicarnos y con estas mismas leyes universales y las leyes universales que tratan de explicar los fenómenos en Suecia no sirven para explicarlas en la parroquia Coche, ¿ok? Entonces, ese modelo entra en crisis por esto y por muchas otras explicaciones, que son disputas bastante previas. Y previo a esto, también el primero que formula una crítica a ese paradigma, no estando vigente, lo cual es un anacronismo, hablar de un paradigma en el tiempo de Marx, pero quien realiza la primera crítica a ese pensamiento positivista va a ser el padre, si se quiere, de la salud colectiva en términos ontológicos, que es Marx. Marx en su tesis, en las críticas que realiza las tesis sobre Feuerbach, que es una de sus escritos primeros y de su obra filosófica joven, va a realizar una serie de cuestionamientos que van a ir directamente a la matriz, al núcleo duro de lo que es la construcción del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, en estas tesis, dice Marx, se identifica la actividad práctica, porque recordemos que hasta ahora, todo de lo cual yo he venido hablando es de un mundo de la idealidad, es el mundo de la abstracción, ¿ok? Hay una acción política y en su interpretación social, como la base de la epistemología, casi inédita posterior al mundo idealista de toda filosofía desde Platón. Ya voy a explicar qué es esto. El texto relaciona la crítica hacia el idealismo, el alemán sobre todo, y el materialismo metafísico, idealista según Marx, con una aplicación práctica, material y política. ¿Ok? El defecto, dice Marx,
que el defecto fundamental de todo materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo se conciben las cosas, la realidad, la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como una actividad sensorial humana, no como una práctica, no de un modo subjetivo. Y decimos nosotros, siendo que esto es así, si solamente nos limitamos a una contemplación y a una actividad sensorial externa como una único ejercicio de contemplación, no hay posibilidad de intervención. Se asume como una construcción más de la naturaleza en la cual la obra humana poco va a participar. De aquí que del lado activo fuese desarrollándose por el idealismo, ¿ok? Lo que hemos venido desarrollando durante toda la tarde, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce actividad real, sensorial como tal. Lo que decía anteriormente, de que sobre esa crisis que enfrenta ese pensamiento positivista, es que al fundarse estrictamente en abstracciones, está haciendo alusión a que no hay actividad real y sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales realmente distintos de los objetos conceptuales. Hasta este punto, digamos, la construcción del conocimiento había estado basada en la construcción de objetos conceptuales, pero tampoco concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Avanza y dice, el problema de que si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad lógica, no es un problema teórico, ni siquiera, sino que es un problema práctico. En la práctica es donde el hombre tiene que demostrar la verdad, ¿ok? Porque recordemos, aquí un inciso, recordemos que de todo esto, de lo que se trata el conocimiento, de lo que se trata la construcción de la ciencia, de lo que se trata investigar, sea en salud colectiva o sea en lo que sea, o sea en salud hegemónica o como quieran ustedes que lo llamen, es que existe una aspiración de construcción de verdad. Claro, una verdad que va a estar mediada, y ya lo introduce Marx, por una comprensión política y social de el hombre en todo el entramado de la construcción del poder. Entonces dice, es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío y la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o la irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica. Es un problema puramente escolástico. Entonces está Marx refiriéndose a que ¿cuáles eran los problemas escolásticos? Los problemas escolásticos eran sobre el sexo de los ángeles, o si los ángeles tenían sexo, o problemas que en última instancia poco tenían que ver con la práctica humana. O sea, está haciendo referencia al pensamiento medieval, ¿no? Y bueno, mata con esto, ¿no? Esta es, digamos, la piedra filosofal del asunto. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar, ¿ok? Entonces, en estas 20 enunciados que tiene estas tesis sobre Feuerbach, que realiza Marx, él va a desmontar o va a confrontar de manera contundente lo que es esa construcción ideal del mundo, que es lo que ha prelado, lo que ha impregnado esa construcción filosófica. Yo sé que a la gente poco le gusta estudiar sobre los temas filosóficos, pero en estos basamentos filosóficos son los que van a tener expresión última en la consecución ontológica, epistemológica y por último metodológica. Por tanto, es necesario poder desentrañar desde dónde es que nosotros nos estamos posicionando, si es puramente desde una idealidad o desde un abstraccionismo, o si vamos a referirnos a ese mundo real concreto, en ese materialismo, que dista del materialismo de lo fáctico o del naturalismo que se planteaba en esa edad moderna, ¿verdad? Que es un materialismo entendido solamente como fenómenos naturales, o ese materialismo ingenuo.
bueno, lo histórico-social, que va a ser como que un sacudón sobre lo que es esa construcción del pensamiento, de esa idealidad de los filósofos, ¿no? Y desde ese pensamiento histórico-social, vamos a ver que los factores causales están permeados por lo social y por lo histórico. Y se introducen 5 variables fundamentales para análisis del objeto de estudio, que son la dimensión histórica. La historia sí tiene que ver, no somos sujetos neutros, no somos sujetos ajenos, no es posible a partir de ese pensamiento inductivo-deductivo y deductivo-inductivo solamente pretender de que esas leyes universales van a ser tabula rasa para todo la construcción en todas direcciones, sino que tenemos una dimensión histórica y que además de estas 5 elementos fundamentales, más que variables son como elementos fundamentales, está la clase social, el desgaste laboral del individuo, la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción del individuo. Entonces, creo que esto lo deben haber visto dentro también de la epidemiología, porque estas categorías del marxismo o del pensamiento histórico-social son los que van a poder después, a partir de ellos, considerar desde otra racionalidad. No es que excluye lo que es, por ejemplo, el apropiarse de el razonamiento lógico, sino hacer abuso de esa racionalidad para intentar dar explicación a los fenómenos del orden social. Entonces, hay un desgaste laboral, hay una reproducción de la fuerza de trabajo, hay una producción del individuo, hay una formación histórico-social, hay una formación económica social en cada espacio que va a marcar unas condiciones propias y que va a ser, sí, el contexto en el cual se puede dar explicación a esos fenómenos, en este caso específicamente en salud, porque estas categorías también sirven en cualquiera de otros planos para explicar la construcción de las formaciones históricas sociales, ¿no? La formación económica social, perdón. Y entonces, desde el modelo histórico-social se abordan esas relaciones de explotación y la forma en que se generan. Entonces ya la explicación no viene dada, uno en la escolástica, uno que en la era medieval, porque eran los fenómenos de salud. Ay, porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Dios lo quiso porque era un maleficio, porque, bueno, porque estamos pagando la culpa, porque lo que pagamos, ¿cómo es? Lo que vamos a pagar aquí en la tierra, porque en el cielo nos vamos a salvar. Esas fueron las explicaciones que se dieron desde el pensamiento medieval. Después en la modernidad, no es más por eso, ya la explicación va a estar dada. Usted tiene tuberculosis, es porque usted estuvo en contacto con el bacilo, pero nunca en esa construcción científica, en esa construcción o en esa narrativa, se dijo que esa tuberculosis, además de la presencia del bacilo, tenía que estar mediada por otras explicaciones que desde la clase social, desde el desgaste laboral, desde la reproducción de la fuerza de trabajo, explicaran por qué a unos sí y a otros no. Entonces las explicaciones ya en esa crisis paradigmática de la modernidad se van quedando cortas, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene sí en el modelo histórico-social? Que hay un riesgo de reducir la complejidad real a la problemática de las relaciones sociales y a la dimensión histórica, ¿ok? Esto es una tensión permanente que se produce desde estos abordajes histórico-social. Sí, en este relativismo, porque, digamos, nosotros, ojo, yo no soy a favor de que, como vamos a salir de una posición anclada en una racionalidad, en un abstraccionismo matemático, en un positivismo, en el racionalismo, en el realismo, vamos a pasar entonces a la posición contraria, que son los relativismos metodológicos. No. O sea, no es eso lo que estamos colocando aquí en tensión. Son formas de construcción del conocimiento que ahí voy dando algunas claves en términos de lo que les interesa el día de hoy, que es el poder pensar cómo investigar en salud colectiva. Es el objeto de estudio el que dinamiza qué es lo que necesita. El objeto de estudio en ocasiones va a necesitar de pensamiento lógico, va a necesitar de la construcción matemática,
va a necesitar de algunos momentos de pensamiento deductivo o de pensamiento inductivo, va a necesitar en otras ocasiones de un posicionamiento interpretativo. Es decir, yo no puedo, a la par que lo hizo el pensamiento o la construcción hegemónica, pretender que puedo establecer un corsé prêt-à-porter a todo pensamiento, ¿no? O sea, no puedo tratar de hacer entrar a toda investigación por el mismo caño. No es eso lo que... Y esa en realidad es la clave de toda esta gran explicación, ¿no? Que todavía no termina. El modelo histórico-social, bueno, tiene, como ya he dicho, sus dos categorías de pensamiento que son la clase social y el proceso de producción. La clase social explica buena parte de las desigualdades sociales, está detrás de la crisis del capitalismo y sus efectos sobre la salud, y la salud colectiva viene, en el caso específico nuestro, viene siendo el contrapunto de esos análisis sociológicos funcionalistas, que van a ser otras escuelas de pensamiento que se derivan del positivismo, que tienen su base en el mundo occidental anglosajón, ¿verdad? Bueno, de esto vemos varios modelos, no voy a entrar en detalle en ninguno de estos, seguramente ya lo han visto en epidemiología, varios modelos epidemiológicos como el de Bray y el de Granda, que vemos porque no se trata, o sea, la salud colectiva como en cuanto a investigación, tiene que tener un rigor, tiene que tener un método, tiene que construir, tiene que hacer una construcción racional de lo que se quiere, pero tiene que haber una coherencia con esa racionalidad. He dicho, no solamente se observa, se escucha, porque el objeto de trabajo habla en sí mismo, tiene performatividad en sí mismo, él se va reconstituyendo a sí mismo. Y de nuestra parte está el poder también mediar en esa construcción, en ese diálogo que se establece y en un diálogo que también nos torna hablantes del proceso. No es una escucha externa, es una escucha involucrada. ¿Ok? Ok, bueno, continúo. Igualmente, bueno, otros modelos como el de Laurel, que también considera más el ámbito explica a través de la dimensión de trabajo todo, y del proceso de desgaste y de carga laboral lo que va a ser los perfiles patológicos que se van a traducir en enfermedades crónicas no transmisibles. También modelos como el de Pedro Luis Castellano, que vamos también a entender, decíamos al principito de la presentación, el tema del pensamiento inductivo y deductivo. Aquí no se trata de que no hay explicaciones en las cuales yo pueda aplicar algún razonamiento lógico, decir, bueno, si pasa esto, probablemente va a pasar esta otra cosa, ¿no? Eso no es que esté descartado, es la forma en que se establecen las relaciones internas y las leyes que se establecen también dentro de esos procesos a lo interno, que tienen constitución propia, son performativos en sí mismos, ¿ok? Y que de esta relación va a estar expresada en esa particularidad, la generalidad y lo contrario. Se van a producir los movimientos de determinación, pero a la par también los movimientos de condicionamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que rompe este tipo de modelaje? Esto decía yo, es importante el tema de lo gráfico, porque en la grafía se fija la capacidad explicativa, es una síntesis de un pensamiento. En este modelaje lo que está dando información es que se rompe con la estructura de linealidad que ha construido ese pensamiento hegemónico, ¿ok? Y es un pensamiento ascendente, que vale decirlo, también viene del pensamiento kantiano, pero se da un pensamiento ascendente, es un pensamiento lineal, es un pensamiento además prácticamente que no tiene fisuras dentro de su recorrido. Por el contrario, dentro de estos modelos lógicos, que son modelos lógicos, bajo otras racionalidades, pero son modelos lógicos, va a estar también contenido la idea de movimiento y la idea de no solo de determinación, que puede ser flexible, que puede variar, sino también de condicionamiento. Es decir,
lo que está arriba también incide en lo de abajo, pero lo de abajo también tiene, en ese condicionamiento también reside la potencia para el cambio. Porque decía Marx que en la crítica a las tesis de Feuerbach, que de lo que se trata a final de cuentas es de producir transformaciones. Bajo la forma de la linealidad y bajo la forma de lo hegemónico, no hay alternativa. O sea, usted va en esa trayectoria y no hay más nada que hacer. Entonces, vamos avanzando un poco más. Ya entonces, desde la salud colectiva, que quiero enfatizar, no trabaja exclusivamente con, si bien se produce dentro del margen de las luchas sociales muy marcada por este pensamiento marxista, también se apropia de otras formas dentro de estos contrapuntos sociológicos y también fenomenológicos y de otras instancias de las ciencias sociales, también va a ir haciendo acopio de estas otras formas de producir relaciones con el objeto de estudio, ¿verdad? Es decir, que no es exclusivamente, si usted quiere hacer investigación en salud colectiva, no tiene que ser estricta o exclusivamente solamente en la dialéctica como tal, en el método dialéctico también se incorporan, sí, desde una visión dialéctico-deductiva, inductiva, pero sí se incorpora también otras dinámicas, ¿no? En el constructivismo es relativista, la realidad solo existe en una forma de múltiples construcciones mentales y sociales, la realidad como constructo social. Yo les decía, que al final de cuentas nosotros tenemos que oponernos también a un relativismo, pero también les decía, yo no les traigo respuestas como tal, les traigo abanicos de posibilidades. Queda en su objeto de estudio y la relación que ustedes establezcan con su objeto de estudio, el diálogo que se establezca, digamos, lo que se le pregunte y lo que éste arroje o lo que éste construya simultáneamente, va a estar la posibilidad de no transformar en una visión dicotómica ahora en un relativismo metodológico que no nos conduzca a nada. Ok, sigo por acá. Entonces, un poco para ir ya cerrando, le prometo que ya vamos cerrando. El paradigma, tanto existen como distintas formas. Yo les decía que una de las cosas más, bueno, citada, manoseada, renombrada, dicha por todo el mundo, y que todo el mundo se llena la boca hablando de paradigma, bueno, que es una cosa que, como les decía, el propio señor que fue el que acuña el asunto lo citaba como de 21 maneras diferentes, y después de él vino otro poco de gente a hablar de lo que probablemente quiso decir Kuhn, ¿no? Entonces, bueno, se produce también una discusión en torno a lo que desde el punto de vista de los paradigmas dan utilidad. El paradigma puede ser entendido como metafísico, puede ser entendido como sociológico o puede ser entendido como constructo. Esto quizás no nos interesa tanto en este momento. Ya vamos a llegar a donde sí. También puede, desde su ámbito de aplicación, de este modo se obtienen los siguientes grupos de definiciones. Aquellos que lo conciben como el paradigma como un modelo filosófico epistemológico, los que los conceptualizan como un modelo metodológico del cual se originan instrumentos, herramientas y modos de actuar para la solución de problemas, y los que lo asumen como un modelo ejemplar o de logro científico, ¿no? Guba hace una cosa que nosotros hacemos con bastante frecuencia en las preguntas que se utilizan en el seminario, que va por la pregunta ontológica, que se refiere a la naturaleza del fenómeno, la pregunta epistemológica, que se refiere a la naturaleza de la relación del sujeto cognoscente y su objeto, de lo cual hemos hablado un poquito, y la pregunta metodológica, que se refiere a cómo el investigador puede proceder para hallar el conocimiento de aquella realidad que cree que puede ser conocida. Entonces, con base en las respuestas dadas a estas interrogantes, Guba logra definir los siguientes paradigmas, que aquí es finalmente donde quiero llegar, de la investigación social y más específicamente de la investigación educativa, ¿no? Tenemos entonces actuales, vigentes, imperantes, marcantes en lo que hacemos en investigación, en cualquiera de las que ustedes elijan, el paradigma postpositivista, porque recordemos que hay uno positivista y luego el postpositivista.
el paradigma de la teoría crítica y el paradigma constructivista, cuyas respuestas a las 3 preguntas básicas se muestran en la siguiente lámina. Entonces, hay una dimensión ontológica, ¿verdad? Decíamos que podía ser abordado de las distintas dimensiones. El paradigma postpositivista, ya he hablado hasta por los codos del tema del postpositivismo, el realismo crítico, la realidad existe pero no es completamente aprehensible, solo podemos aproximarnos a la realidad. El paradigma crítico, que es realista pero es crítica, y el constructivista, que es relativista, la realidad solo existe en forma de múltiples construcciones mentales y sociales y la realidad como un constructo social. Estos son, digamos, desde el punto de vista del ser, tratemos de encajar aquí lo que es la salud. ¿Cómo nosotros entendemos la salud como definición, como concepto? ¿Será más que no la puedo definir? ¿Será más desde una postura que existe pero es medio difusa? ¿Será más de una perspectiva relativista? Esto después se va, si bien yo no lo tengo claro en este momento, va a terminar expresándose en la elección metodológica que yo haga. Porque siempre va a haber lo que no puede suceder en ningún trabajo, lo que no puede suceder en ninguna investigación es que haya, amparado en ese relativismo y amparado en esas licencias autodadas de lo que es la investigación, bueno, una mixtura en el cual yo tenga un planteamiento ontológico que sea contrario a que es muy común, es más común de lo que uno desearía. ¿A qué me refiero? Una ontología, es decir, un concepto de salud súper progre, súper emergente, bueno, una cosa así, bueno, bellísima, casi hippie, o sea, una cosa así, bueno, una espiritualidad total. Y de pronto me lanzo en mis criterios de mi demarcación, bueno, con unos métodos que son estrictamente positivistas, bajo una concepción de verificabilidad, bajo una concepción de confirmación de todos los criterios que hemos estado describiendo durante la jornada de hoy, ¿verdad? Eso sí es lo que decimos vulgarmente, el arroz con mango. La epistemología, desde la posición postpositivista, bueno, el objetivismo, en lo crítico es subjetivista en el sentido de que los valores son fundamentales para la investigación. Y hay una dimensión ideológica. Se asume por todas sus letras la dimensión ideológica dentro de la investigación. La salud colectiva se ufana de eso, de incorporar esa dimensión también ideológica y no por ello dejar de ser o no por ello prescindir de lo que es el rigor científico que la misma tiene que tener. Desde la perspectiva constructivista, bueno, es subjetivista, no hay diferenciación entre el sujeto y el objeto del conocimiento y ambos se funden en una sola entidad epistemológica. En lo metodológico, que entiendo que les apremia en este momento, bueno, los positivistas, lo que conocemos desde ese modelo hipotético deductivo, bien establecido en el tema epidemiológico, bastante conocidos sus métodos y sus formas. Desde lo crítico, la metodología es dialógica, es transformativa, el ideal regulativo de estas metodologías es la emancipación, además de manejar una concepción evolutiva de que podemos llamar progreso, promueve las metodologías participativas, introduce en la investigación educativa la historia, la axiología, la ética, la producción de conocimiento, es la producción de valores. Y en la constructivista es hermenéutica, dialéctica, refinamiento hermenéutico y contrastación dialéctica. Estas metodologías están orientadas por la fidelidad al objeto de estudio, la complementariedad, en el sentido de que el investigador complementa la investigación y a diferencia de las metodologías cientificistas y críticas, carece de ideal de progreso como criterio regulativo. Es decir, estas posturas constructivistas pueden ser medio laissez-faire, ¿no? O sea, una cosa así como que no me meto mucho, yo lo que estoy es viendo lo que está pasando, no, en realidad no hay compromiso con la transformación, interpreto por el puro ejercicio de interpretar, con lo cual podríamos decir de una manera irresponsable que hasta no se distancia mucho de esa actividad contemplativa. O sea, el puro ejercicio hermenéutico por el puro ejercicio hermenéutico sin aspiraciones de transformación. Y es por eso que, si bien yo les dije que y en aquella primera lámina por allá, que tenía como unas marquitas rojas, así como unos chulitos rojos, unos checklists rojos, que les decía, bueno, aquí está como que el meollo del asunto, vamos a poder
aplicar, hacer mano de cualquiera de estos enfoques o de estas visiones epistemológicas, de acuerdo si el objeto de estudio lo pide. Puedo yo aplicar el método hermenéutico dentro de la, o interpretativo dentro de mi investigación en salud colectiva, pero entonces me van a decir que yo soy casi como que muy ligero. No, el tema para que se convierta en salud colectiva, y aquí está otra de las claves del asunto, es que usted tiene que estar casado con la transformación, que usted asume una postura ideológica con esa transformación, aun y cuando usted se dé la licencia de utilizar algún método hermenéutico, algún método interpretativo, alguna metodología grupos de estudio, perdón, de grupos focales, de entrevistas a profundidad que son más de la interacción y el diálogo, siempre y cuando desde el punto de vista metodológico puedan expresarse así, pero en su epistemología y en su ontología estén claramente definidos con la intencionalidad. Eso es lo que le da esa cosa que yo les dije que no sabía qué era, pero que de pronto sí la veo, quizás hasta me podría tener duda. Ya con lo que hemos visto hasta ahora, porque yo tardé más explicando toda la visión hegemónica y toda la visión más del positivismo, ya el positivismo si lo vemos lo conocemos, ¿verdad? Porque tenemos toda la vida viéndolo. Y si no lo sabemos identificar ahorita, pongámonos, porque ahí es donde está la clave una de las claves del asunto. Poder identificar lo que es positivista. Y si a lo mejor no estoy clara de lo que no es positivista, pero lo veo así como que por lo menos con más compromiso, lo veo más distanciado de esta forma de relacionarme con el objeto de estudio, a lo mejor no estoy muy clara de lo que es, pero sí tengo claridad de que no es positivista. Entonces ya eso me da por lo menos un marco de actuación, ¿verdad? Porque recordemos que en la investigación en salud y en la investigación en cualquier cosa, de lo que se trata es de un largo camino de toma de decisiones, ¿ok? Esto va a requerir de nosotros, tomar decisiones, pero las decisiones no son arbitrarias, las decisiones van a ser tomadas en el marco de una construcción racional, no racionalista, en el marco de una construcción racional. Y a eso es lo que tiene que existir coherencia en la investigación. Y vuelvo a insistir, no se trata de relativismo, pero sí de una que se apegue a una construcción racional de cómo explica y cómo conecta un fenómeno con el otro, una metodología con la otra, que no existan inconsistencias. De eso sí es imperativo en la investigación en salud. Bueno, esto no... Ya esto no, ajá, a ver, bueno, tenemos en el marco de lo interpretativo también otras cosas en las cuales nosotros poco en salud o los que están formados en el área de salud, sé que aquí también, discúlpenme porque me he referido básicamente a los que están formados en salud y sé que también en el grupo hay otras áreas de formación. También otro tipo de metodologías como la observación participante, la investigación participativa, la conversación y la narración, entrevistas de profundidad, las biográficas, los grupos de discusión, que son metodologías o técnicas de investigación cualitativa que son absolutamente también pertinentes. Y ya por último, bueno, en estos emergentismos, bueno, yo no diría tanto emergentismo, porque siempre, o reemergentismo, porque se supone que es lo que nos debería caracterizar. Poco lo conocemos, poco podríamos decir si realmente pudiéramos aproximarnos a una investigación decolonial. Existen algunas posturas metodológicas de algunos autores, pero la decolonialidad como un sinónimo de pensar y un hacer decolonialmente que cuestiona o problematiza el poder que emergen de Europa, ¿verdad? Yo no me propongo abordar muy plenamente esto. Lo que sí pedirles que si se van a identificar con el tema decolonial, entonces hay que hacer esa ruptura con toda esta forma también, que no termine como un eclecticismo, porque termina aplicándose estas metodologías interpretativas o estas formas cualitativas de desarrollar investigación
que igualmente siguen dentro de los propios márgenes de la colonialidad. Yo confieso de que el tema de la colonialidad como una teoría es altamente potente, pero al menos yo no he visto investigación de colonial en todo el sentido estricto de su desarrollo. He visto investigaciones que tienen fundamentaciones teóricas potentes desde lo de colonial, no así coherencia o esa construcción racional de toda la investigación como un paquete que tenga la misma coherencia o que tenga ese mismo apego, ¿no? Lo que pide este enfoque es esa desvinculación epistémica y esa reconstrucción epistémica. El pensamiento de colonial es reconocimiento a la implementación de una noxis fronteriza de la razón subalterna, un medio para eliminar la tendencia provinciana de pretender que los modos de pensar de Europa occidental son, de hecho, universales. Que esto, ahí sí coincidimos de plano porque era la máxima, ¿no? No podemos intentar generar desde ese pensamiento inductivo y deductivo esas pretensiones de universalidad, que es lo que ha hecho históricamente el pensamiento en salud. Bueno, y estas metodologías emergentes configuran nuevos tipos de conocimiento, unas nuevas ciencias cuyas estructuras categoriales se sustenten en un saber del otro, considerado inferior o que había sido considerado inferior, y no solo en la episteme del logos moderno colonial, considerado también superior. El hacer de colonial, que se despliega mediante sus acciones y huellas constitutivas, con un contemplar comunal, conversar alternativo, reflexionar configurativo, las cuales caracterizan la vocación de colonial que permite el desprendimiento de la metodología de investigación. Estas son sobre las metodologías emergentes. Bueno, estas son algunas perspectivas existentes de la investigación cualitativa. No me voy a detener en ello, solamente que lo tengan, sí, como posibilidades. Sobre esto tampoco me da tiempo ya de detenerme.